tardes, queridos compañeros, querido maestro. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las diferentes versiones y traducciones más antiguas del Nuevo Testamento. Debemos de recordar de que Dios siempre quiso al principio que su palabra fuera universal. Y por eso es que en Apocalipsis 14:6 nos dice de que vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Así que Dios siempre quiso que su palabra llegara a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y es por eso que existen diferentes versiones. Cuando el cristianismo se extendió, que empezó a desarrollarse en diferentes zonas, pero específicamente se desarrolló en una área donde se hablaba el dialecto arameo llamado el siriaco. Entonces en el siriaco se originaron bastantes versiones, bastantes traducciones. La primera fue el llamado Diatocerón. El Diatocerón se escribió por Tasiano, quien se convirtió al cristianismo después de que llegó a Roma. Luego, cuando llega a Roma, se convirtió en el discípulo del filósofo Justino. Y entonces, cuando él se convierte al cristianismo, luego llega a Siria otra vez y ahí funda una comunidad. Y en esa comunidad es llamada los encratitas. Sin embargo, pues los encratitas se consideraron como herejía y por eso después se ordenó de que fueran quemadas aproximadamente 200 copias del Diatocerón. El Diatocerón tenía la armonía de los 4 evangelios. Luego, la segunda versión del siriaco es la versión del siriaca, perdón, es la Betú Sira. Trata de la primera traducción al siriaco de los 4 evangelios, separados a finales del siglo II o principios del siglo III. Ha llegado el testimonio de 2 manuscritos de esta obra. El Ciruretanio, copiado en el siglo III, en el siglo V, perdón, y el Ciro Sinálito. Disculpen que a veces los nombres son difíciles de pronunciar. Pero bueno, estos documentos fueron encontrados en el siglo IV. El Cuatremario, por regla general, en el siglo V, y el Ciro Sinático, copiado en el siglo IV. El Cuartimario, por regla general, representaba un paso posterior respecto al siriaco. Y pues en la transmisión de la Betú Sira, al principio de los siglos, se llevó a cabo. Entonces, la Betú Sira es la segunda traducción o versión de aquí de este dialecto, de esta versión siriaca. Entonces, muy bien. Después tenemos otra versión, que esta versión es la versión tercera, que esta versión tercera es desde el griego de todo el Nuevo Testamento, que es la Palestina. Esta versión se llevó a cabo para poner un orden y fue reconocida tanto por la Iglesia Siria Oriental y Occidental. Se conservan unos 300 manuscritos de la Peshita del Nuevo Testamento. Así se llama la tercera versión, la Peshita. Entonces, luego aparece otra cuarta versión, la Filoxera, que es la traducción más literal del Nuevo Testamento griego, traducción por el obispo Filoxeno de Magú y Policarno, que la terminó en el año 508. Esta traducción incluye los textos del canon que no habían sido traducidos de la Peshita, de la anterior versión. Luego, en el año 616, Tomás de Heraclea establece otra versión, una quinta versión, que se acerca a las traducciones siriacas al griego. Los manuscritos de esta versión han llegado con muchas anotaciones marginales, tales como los signos diácritos y lecturas variantes. Y luego la última versión siriaca es la versión siro-palestina, una versión de la lengua que hablaban los cristianos en ese momento y que contiene pues fragmentos de los evangelios, de Hechos y de las cartas paulinas. Ahora vamos a pasar a la traducción latina. En la traducción latina
es la Vulgata, que tuvieron que tomar muchas decisiones para poder tomar porque había muchas variantes. Entonces la primera edición auténtica de la Vulgata fue en el año 1590 que se publicó una versión oficial, pero sin embargo esta versión todavía tenía muchas faltas, y luego se hizo otra publicación en el año 1592. Tampoco fue muy satisfactoria hasta que se hizo una tercera publicación en el año 1598 que se convirtió en la Biblia oficial de la Iglesia Católica Romana. Y luego tenemos otras versiones que como son los coptos de la traducción sabíaca del Sa en el Bajo Egipto, y también tenemos otras traducciones del Nuevo Testamento que fueron apareciendo más adelante, como la armenia, la época, la georgina, la árabe, la persa y el paleo eslavea. Sin embargo, no se comparan como fue las versiones siriacas y la versión de la Vulgata y las versiones de los coptos. Entonces, queridos compañeros, debemos de saber de que Dios siempre quiso que su palabra fuera universal. Por eso existen diferentes versiones y diferentes traducciones del Antiguo Testamento, y gracias a Dios por ello que nosotros podemos contar con estas versiones, con estas traducciones, para poder siempre aprender más de lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga a todos y que tengan un feliz día. Bendiciones a todos.